avivamiento en este lugar. Con sus palabras nos restaurará, trayendo un río de amor y gracia. Los corazones sedientos están. Adoración inunda este lugar. Jesús, declaramos hoy tu libertad y gracia en este lugar. Padre, nos rendimos en adoración, escucha nuestro clamor. Y el día de hoy vamos a analizar una parábola muy preciosa, que es la parábola del sembrador. ¿Cuántos habían escuchado acerca de esa parábola del sembrador? ¿Sí? Muy bien, para los que no la habían escuchado, pues hoy es la oportunidad de que nosotros sepamos acerca de esta parábola increíble. Y qué mejor momento para hablar de esta parábola que en este tiempo de lluvia. ¿A cuántos les tocó la lluvia hace ratito? Qué rico, ¿no? Me encanta el tiempo de lluvia, porque es un tiempo en el cual cae el agua, es absorbida por la tierra, se va hacia los mantos acuíferos y todos los árboles que están sembrados pues tienen la oportunidad de absorber esos nutrientes del agua, ¿verdad? Y de crecer y de reverdecer, y es tiempo de hojas, de flores, de fruto, de muchas cosas. En Toluca ahorita estamos viviendo un tiempo verde, ahorita es todo verde, porque ya a partir de octubre, noviembre, diciembre, pues ya viene el tiempo de la sequía y ya todo se hace así como amarillento, como seco, ¿verdad? A veces caen las heladas y pues todo lo que es el verdor se termina, ¿verdad? Y andamos ahí, de repente vemos uno que otro pinito ahí verdecito, pero este tiempo ahorita nosotros lo disfrutamos, es tiempo de muchos higos, ahorita ya están los higos ya creciendo, ¿verdad? De manzanos, los árboles de manzanos, muchas casas que tienen ese tipo de árboles, de peras, de ciruelos. No, es algo delicioso, ¿no? Duraznos, chabacanos, todo eso lo tenemos ahorita. Y ¿saben qué? Cuando el Señor habla acerca de la tierra, el Señor da una similitud, la tierra y el corazón. ¿La tierra y qué? El corazón. Y quisiera que por favor me acompañaran a una escritura que se encuentra en el Evangelio de Marcos, por favor. Marcos 4 a partir del versículo 3. Dice así: y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: escuchen, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció, produjo a 30, a 60 y ¿a qué? Y a 100 por uno. A 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. O sea, es como diciendo: les estoy diciendo algo súper importante, por favor abran su oído, pónganme mucha atención, yo quiero que ustedes me escuchen. La siguiente. Muy bien, entonces aquí el Señor les enseñó
en lo físico, ¿verdad? En las cosas materiales, en los recursos que él tenía. Y nos habla de que había 4 tipos de espacios, 4 tipos de terrenos. El terreno del camino, el terreno entre piedras, el terreno de espinos y la buena tierra. Pero si nosotros tomáramos varias versiones de la Biblia e hiciéramos un comparativo y luego como un compendio de los 3 evangelios, nos encontraríamos esto. Y es algo muy interesante porque tal parece como si estuviera el Señor Jesucristo aquí frente a nosotros enseñándonos estas mismas escrituras. Y exactamente o textualmente lo voy a leer. Y dice así: la tierra endurecida. Esta tierra es como un camino, esta tierra es como una carretera, que a veces la vemos así como con chapopote, ¿verdad? Ahí está la línea de la carretera. Y entonces sale el sembrador. ¿Quién es el sembrador? Dios mismo, ¿verdad? Pero también el sembrador utiliza a personas para ir y sembrar la palabra. Entonces puede ser que tome una semilla. Aquí hay semillas de melón, ¿verdad? Estas son unas semillas de melón, chiquitas, pero muy insignificantes. Pero esta semilla dentro de sí tiene toda la capacidad genética para que cuando entre a la tierra, ¿verdad?, ella se libere de sí misma y tomando todos los nutrientes, quitando toda esta capa, empiece a brotar una raíz y luego un tallo y luego hojitas y luego empiece a madurar una planta y finalmente se convierta en una fruta, ¿verdad? Hay frutos de este melón. Pero aquí nos habla la palabra de Dios que el sembrador vino y entonces puso la semilla en el camino, semillas hay en el camino. Pero ¿qué es lo que va a suceder cuando el sembrador viene y coloca las semillas en el camino? Pues es muy lógico, ¿verdad? ¿Ustedes creen que allí se va a desarrollar una planta? ¿Creen que va a haber vida aquí? Claro que no, ¿verdad? Y más si este camino es como un camino de chapopote. Lo que está sucediendo es que queda la semilla ahí, pues tirada en la tierra. Y nos dice la palabra de Dios que vienen las aves y comen la semilla. Que también los hombres pasan y esa semilla es hollada, esa semilla es desbaratada por los hombres. ¿Y qué quiere decir esto? Dijo el Señor Jesucristo: este tipo de espacio, este tipo de camino, se trata de un corazón duro que escucha las buenas nuevas del reino, pero no la entiende. Viene Satanás en forma de un ave y se posa aquí el ave y toma la semilla y finalmente se lleva la semilla y se la come, ¿verdad? Esta semilla nunca va a tener un fruto, nunca va a tener vida. ¿Por qué? Porque pasó a ser parte del sistema digestivo de un ave y finalmente la va a desechar. Y así es, dice que son las personas que oyen la palabra de Dios y oyendo la palabra de Dios no la recapacitan en su mente, no entra a su corazón, no hay vida, no entienden la palabra. Nunca pasa, no hay ningún efecto en su corazón ni en su espíritu. Y hacen que el mensaje inmediatamente en cuanto llegue se les olvide, o simplemente escuchan la palabra de Dios y dicen: ese está loco, ese está diciendo cosas malas, ese no, me cae mal, me cae gordo. O sea, personas que siempre le encuentran lo negativo a la palabra de Dios. Personas que se ven a la luz de sus propios conocimientos, de sus propias experiencias, de sus propios argumentos y simplemente rechazan y niegan la palabra de Dios. Entonces no hay algo que se llama fe, no se desarrolla la fe, porque si no hay entendimiento, si la persona no lo cree, pues ¿cómo va a haber fe? Y si no hay fe, tampoco hay salvación. Y es entonces este corazón endurecido que no recibe nada de parte de Dios, nada.
¿verdad? Viene el Señor y le dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ay, no, pamplinas, puras cosas ahí. Ay, sí, con amor eterno te he amado. Ay, no, yo no creo en esas cosas de la iglesia. Yo no. Y entonces la persona no tiene ni siquiera una experiencia con Dios. No se da la oportunidad de conocer a Dios, de recibir el amor de Dios, de recibir el perdón de Dios, de recibir la limpieza de Dios, porque simplemente llega la palabra y por más increíble que esté y que todo el mundo esté brincando de gozo, esa persona todo lo analiza y lo desecha. Dice: esto no es para mí, ahí nos vemos, vámonos de aquí. Qué triste, ¿no? Porque finalmente puede ser que es una persona que venga cada domingo y cada domingo y cada domingo y pase por el tiempo de alabanza y a lo mejor ya se sabe todos los cantos, ¿verdad? Pero es una persona que no tiene una experiencia real con Dios. Y sabes que yo leí hace algo de tiempo que una persona puede ir 100 veces a McDonald's y no por ir 100 veces a McDonald's se va a convertir en una hamburguesa, ¿verdad? Igualmente podemos venir 100 veces a la iglesia y no por venir 100 veces a la iglesia nos convertimos en cristianos. Es imposible. Necesitamos tener algo diferente. Y vamos a ver qué es eso, algo diferente. Entonces aquí su impío corazón hace que la sensibilidad del Espíritu Santo sea nula. Pero hay otro versículo que nos habla de un terreno pedregoso o rocoso. De un terreno pedregoso. Y nos dice que en ese terreno hay muchas piedras. Y dentro de las piedras también hay tierra, ¿verdad? A veces nosotros podemos ver las piedras juntas y en las hendiduras de la roca o de las piedras podemos ver algo de tierrita. Y entonces ahí vemos a lo mejor alguna capa vegetal, ¿verdad? Porque pues vino la lluvia y todo eso. Y de alguna manera del aire o un ave o un insecto vino y trajo allí la semillita. Y esa semillita se sembró. Y hubo todo ese proceso de transformación, ¿verdad? La semillita dio un fruto. Empezó a dar una raíz. Y empezó a crecer el tallo y empezó toda esa transformación. Pero finalmente la raíz topa con esta dureza de la roca y simplemente no puede penetrar más al fondo. Entonces la raíz es muy corta. Y como hay una muy corta raíz, la plantita necesita como que de todos los nutrimentos y está ahí casi ahogándose. Pero si viene el sol del día y entonces incide sobre esta planta y esta planta no tiene la humedad necesaria, ¿qué es lo que va a pasar? El sol la va a secar, ¿verdad? El sol la seca. Y fíjense bien cómo nos habla el Señor y nos dice: el que es sembrado en el terreno pedregoso o rocoso es aquel que tiene la tierra no muy profunda, la capa vegetal muy delgada. La semilla germina, nacen las plantas a flor de tierra, pero el sol ardiente las marchita, se seca la raíz y muere por falta de humedad. Es aquel corazón que oye el mensaje de Dios. ¿Cuántos hemos oído el mensaje de Dios? Amén, ¿verdad? Escucha el mensaje de Dios, lo recibe con gozo, con mucha alegría y empieza a decir: esto es para mí, es lo que yo necesitaba. ¡Wow! ¡Qué padre! Finalmente ya me encontré. ¡Qué padre! Creo en Dios, creo en su perdón, creo en su amor. Escucha sermones, se deleita oyendo la palabra de Dios, pero finalmente hay algo, no hay una profundidad en su experiencia. Topa, su raíz topa, topa con una dureza. ¿Y saben qué es esa dureza? Es los problemas, las persecuciones, a veces las críticas, a veces las creencias contrarias. Cuando viene el sol, ¿verdad? El calor, a veces viene una enfermedad, pero sobre todo, ¿no?
lo contrario, lo que yo no me esperaba en la vida cristiana. ¿Cuánta gente hay que conociendo al Señor empiezan a caminar gozosos y bravo, sí, amén? Y bueno, y uno los ve y dices, wow, gloria a Dios, qué padre. Qué linda experiencia tuvo un cristiano más para Cristo, ¿verdad? Alguien salvo, hay gozo en el cielo, etcétera, etcétera. Pero luego empezamos con el paso del tiempo a ver a esa persona que se empieza como a desvanecer, que se empieza como medio a entristecer. Y luego ya uno se acerca y no, pues es que estoy teniendo la persecución, es que ahora ya yo vine aquí a la iglesia, pero mi esposa está totalmente contrario a esto, o la mujer viene, ¿verdad? Y su esposo no está de acuerdo, o a veces son los hijos, o a veces son las enfermedades, o la escasez económica. Y dice, no, yo prefiero regresarme, yo ya me voy, mejor estaba antes, porque antes yo no tenía este tipo de situaciones y ahora parece como que el mal me está persiguiendo. Lo hemos visto, ¿verdad? Parece como que todo está contrario a mí. Y yo la verdad no entiendo, porque a mí me dijeron que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y qué bendición y qué gloria y qué gracia. Obviamente que sí. Pero también el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué? Confiad, yo he vencido, ¿quién? Al mundo. En el mundo van a tener aflicción. O sea, cuando el Señor nos colocó aquí en la tierra, dijo, no todo va a ser color de rosa. No siempre vas a andar sobre las nubes. También yo te voy a ubicar y también yo voy a probar tu corazón. Yo voy a probar tu fe. Y tú tienes que salir como el oro. Pero ese tipo de personas no entienden. Por eso les encanta oír la palabra, pero la palabra no puede penetrar más allá, porque hay una dureza en su corazón. El tercer terreno es aquel terreno que se siembra entre espinos. Y en este terreno la tierra es muy buena. Tiene muy buen sustrato. Toda la tierra tiene todos los elementos minerales, ¿verdad? Para que esa planta pueda crecer padrísima. ¿Sí la vieron cómo está esta tierra? ¿Ya vieron a Eri? Miren, aquí hay unas plantitas verdes, ¿verdad? Que ahí van creciendo, se sembraron, tomaron de los nutrimentos, se desarrollaron de acuerdo a su género. Miren cómo está desarrollada, ¿verdad? Tuvieron la humedad, tuvieron todo. Pero simplemente por más hermosa que pueda ser una planta que se sembró aquí y que tenga toda la capacidad de crecer y de expandirse así de una forma muy bonita, hay algo que se llaman los espinos. ¿Sí los ven? Entonces esta planta quiere crecer aquí, pero topa con los espinos. Y los espinos no le permiten ir más allá. Por más que esta planta quiera crecer y al rato empieza a crecer así toda deformada, ¿no? ¿Por qué? Porque los espinos le impiden y le van a impedir dar el fruto correcto. Ahora, ¿qué son esos espinos? Nos dice el Señor Jesús, los espinos es el corazón que oye las buenas nuevas, recibe la palabra de Dios, pero finalmente la palabra de Dios se ahoga cuando topa con esos espinos. Y esos espinos son, mira Eri, señálame así cada espino. Un espino se llama afanes de la vida. ¿Qué cosas tengo que hacer, no? El activismo. Yo y tengo que ir y trabajar y hacer, ir, venir, comprar, salir, viajar, no sé qué y no sé cuánto. Y tal parece como que hay tantas cosas que hacer en el día, ¿no? Obviamente todos tenemos los quehaceres del diario vivir, claro, obviamente, y sobre todo las mujeres, ¿no? Que lavar, que planchar, que cocinar, que todas las actividades del hogar, que salir, comprar, venir, cocinar, recoger hijos y etcétera, etcétera, ¿no? Pero a veces le incluimos más.
Y que mi hijo tiene que ser un supercampeón y mi hija una super buenaza para el ballet, y tienen que aprender inglés, alemán, francés, italiano, ruso y quién sabe qué tantos idiomas, ¿no? Y tienen que hacer no sé qué tantos deportes y tienen que. Y eso la palabra de Dios lo llama como el espíritu de competencia. Siempre parece que el vecino ya compró un carro nuevo, entonces yo también tengo que comprar otro carro. El primo se cambió de casa. Ok, pues entonces sería muy bueno que también nosotros nos cambiáramos. La persona que ya lleva una bolsa padrísima, no, yo también me tengo que comprar esa bolsa. Ve, aquellas botas, yo me las voy a comprar. Y empezamos como que a vernos y a compararnos, ¿no? Y olvidamos lo más esencial de la vida. Cuando la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6 dice: oye pues, Israel, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás al Señor con todo. Y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Y hablarás de ellas cuando andes por el camino, y hablarás de ellas al acostarte y cuando te levantes, y la pondrás como una señal en tu mano, y la pondrás como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Y el Señor está hablando, dice: yo quiero que tú obedezcas todos esos mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, para que tú los cumplas en la tierra en la cual yo te doy para que tú la poseas. Es una tierra donde fluye leche y miel. Yo quiero lo mejor para ti. Yo quiero que seas fructífero, quiero que hagas cosas increíbles. Quiero darte de mi reino, quiero darte de mi posibilidad. Pero muchas veces estos espinos impiden que esa palabra que Dios sembró en nuestro corazón simplemente crezca. Son afanes de la vida, la competencia, la carrera, el afán por alcanzar el triunfo, el amor al dinero, los encantos del mundo. Finalmente, todo esto, ¿dónde se va a quedar? Aquí, ¿verdad? Y nos damos cuenta con el pasar de los años: Señor, en la tierra he hecho esto y esto y esto y esto, pero ¿qué he hecho para ti? Cuando tú me llames a cuentas, ¿qué cuentas te voy a dar yo de lo que tú me diste que hiciera aquí en esta tierra? ¿Qué cuentas te voy a dar yo? Porque tú me vas a llamar, y cada cosa que yo hago aquí va a tener una significancia, una repercusión eterna. Y si yo no entiendo eso desde ahorita, entonces yo voy a quedar cautivo bajo esta misma tierra. Los espinos, los afanes, el peso de las preocupaciones, los placeres de la vida, el espejismo de los placeres, ¿verdad? Las responsabilidades. Y es que el Señor quiere que seamos triunfantes, ¿sí o no? Vencedores, ¿sí o no? Amén. Más que conquistadores, ¿sí o no? Sí, claro. El Señor dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera ¿qué? Tu alma. La cosa es que a veces nuestra alma no prospera porque buscamos tampoco a Dios. Tampoco a Dios. Tenemos una super Biblia y en la semana a veces ni siquiera nos atrevemos a leer ni siquiera un salmo. Tenemos a veces ahí el televisor de enlace y preferimos una película de no sé quién, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de venir a la iglesia, a la congregación, pero a veces endurecemos el corazón o ponemos otras prioridades. Y ¿sabes qué? Cuando decimos: a ver, Señor, estoy aquí, me voy a poner en orden contigo, quiero hacer las cosas correctamente. Entonces es cuando Dios nos empieza a dar la sabiduría y nos dice: ok, vas a hacer las cosas a mi manera, a la manera de Dios, y yo te voy a levantar y te voy a prosperar.
pero no va a ser en tus fuerzas, va a ser con mi sabiduría, va a ser con mi entendimiento. Yo te voy a ayudar a que se rompan cada uno de estos espinos. Y tienes que ponerlo, sí, está bien duro, están bien duros, ¿verdad? No te vayas a cortar. Sí, mejor déjalos ahí. Pero dice que estas personas que son sembradas aquí empiezan a trabajar para Dios, pero con los espinos de todo lo que ven, se van agüitando y cada vez trabajan menos para Dios. Pero hay otra tierra, gracias Eri, la buena tierra, a ver, digan la buena tierra. La buena tierra. Esta buena tierra a lo mejor no empezó siendo una buena tierra. A lo mejor era una tierra media dura, ¿verdad? Muy compactada. Pero hubo alguien que posiblemente hizo ahí tomó tiempo para poner una composta y que esa composta se degradara y entonces le puso ahí agua y la estuvo revolviendo y luego vino con esta tierra y entonces empezó a ser como una tierra buena, ¿verdad? Empezarla a oxigenar, a mover, a regar, etcétera, etcétera, para que esta tierra pudiera tener todos los elementos nutricionales, para que se pudiera sembrar una planta y esta planta tuviera, una semilla y esta semilla diera a luz una planta hermosa. ¿Alguien sabe cómo se llama esta planta? ¿Cómo? Anturio, perfecto, muy bien. ¿Les gusta? ¿Sí? Bueno, a quien al final me diga todos los 4 caminos, se la vamos a regalar, ¿sale? Así es que muy atentos. Dice la palabra de Dios que la tierra buena es aquella tierra que se deja trabajar por el Espíritu Santo de Dios. Es esa tierra. ¿Saben que la palabra humildad viene de la palabra humedad? Humedad. En la humedad, en la humildad, cuando se riega, por eso ahorita es padrísimo todo, ¿no? Cuando se riega la tierra, pues entonces la tierra es un lugar muy propicio para que crezca el pasto, para que crezcan las plantas. Y finalmente hay un beneficio enorme. Y tú y yo, Dios nos ha dado la capacidad para producir. Antes, cuando no había venido todavía el Señor Jesucristo, la verdad, yo me pregunto, digo, ¿cómo le hacía a la gente para vivir? De verdad, es como dice Isaías, el mundo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los andaban en tinieblas, los que vivían en valle de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos, porque un niño les era nacido, un hijo les era dado, el principado sobre su hombro, y ese hijo se iba a llamar admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Era el Señor Jesucristo. ¿Cómo le hacía la gente anteriormente cuando no tenían una Biblia? Porque no la había. Los profetas escribían, pero vivían allá, no había ninguna oportunidad para que una persona de aquí se embarcara y fuera a investigar a ver dónde está la palabra de Dios. No había. Cristo no había venido, todavía no había derramado su sangre, no nos había dado todas las enseñanzas del Nuevo Testamento. Los discípulos tampoco habían escrito. El Espíritu Santo todavía no llegaba. Todavía no vivíamos muchas cosas y ahora hay todo. Bueno, podemos bajar la Biblia en todas las versiones que queramos allí en nuestro iPhone, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? En el iPad, en la computadora, no sé qué. Hay iglesias, ya un montón de iglesias. Allí en Toluca hay iglesias así como hay Oxxos. Muchísimas, en cada esquina. Muchos pastores. ¡Wow! Hay reuniones de oración, reuniones de alabanza, hay reuniones de sanidad.
Tenemos ahora el poder del perdón de la sangre de Cristo. El Señor nos puede lavar, nos puede perdonar, nos puede dar la victoria. Tenemos al Espíritu Santo, es el Paracleto, el Consolador. Tenemos todo, dice el Señor. Tenemos la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. ¿Por qué? Yo digo, ¿por qué a veces nos quedamos como tierra seca, que no produce ningún fruto? Es una semilla, la semilla pobrecita, ¿verdad? Dice, por favor, no me lleves ahí, no, por favor, no, ay. Y cae ahí en la tierra, ¿verdad? En el pavimento. ¿Y sabes qué? El Señor quiere que tú y yo nos desarrollemos, gracias, Sergio, en el potencial increíble que Él nos da. Dios no hizo basura. Dios no nos hizo para terminar así. ¿Tú crees que el Señor nos hizo para acabar así? Pero mucha gente termina así. Pues lo mismo lo dijo el Señor Jesucristo. No tienen profundidad en su raíz. Vienen las persecuciones, viene el sol y esa planta se seca. Esa gente termina desanimada. El Señor tampoco no quiere que nos quedemos así todos estériles, porque los afanes de la vida, el espejismo, los placeres, las responsabilidades, las preocupaciones impiden que yo lea la palabra o ya, ay no, ya me dio flojera, ya ahora que cansado, ya me siento mal. El Señor quiere que pongamos prioridades. ¿Y sabes qué? Cuando nos habla de la tierra buena, es una tierra que puede ser alguien súper endurecido, súper mala onda, pero le dijo al Señor, Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieres que yo haga. Tú me creaste, tú soplaste sobre mi vida aliento de vida. Tú me diste un espíritu, un alma, un cuerpo, un entendimiento. Y ahorita tengo manos, tengo ojos, tengo oídos, tengo una boca, tengo la integridad para darte a ti todo lo que yo te tengo que dar, de acuerdo a lo que tú diseñaste de mi vida, porque cada persona, así como cada semilla, tiene un código genético para que esa semilla, en cuanto se siembre en la tierra, se desarrolle y dé la planta de acuerdo a su naturaleza. Nosotros también tenemos ese código genético de parte de Dios para que nos desarrollemos de acuerdo a las habilidades y talentos que el Señor nos da. Entonces somos demasiado valiosos, demasiado increíblemente valiosos. La situación es, ¿en qué terreno yo quiero estar? Porque finalmente eso depende de mí y depende de ti, ¿sí o no? No hay alguien que diga, yo quiero dar mucho fruto y luego que se venga aquí al camino, ¿verdad? Nadie. ¿Cuál es mi reacción? ¿Cómo yo reacciono cuando escucho la palabra de Dios? ¿Causa alguna mella en mi vida? ¿Qué profundidad tengo yo en mi tierra? ¿Cuánto amo al Señor? Porque si yo le amo, entonces yo le obedezco, entonces yo le creo. Entonces yo voy a hacer las cosas que Él me pide para que yo me desarrolle en mi máximo potencial. Hablando de la tierra de humedad, si ponemos estas dos plantas, que es la tierra buena y las piedras, vemos que aquí en este terreno hay mucha dureza, ¿verdad? Entonces habla de un corazón duro, de un corazón orgulloso, engreído, de un corazón que dice, a mí no me hables nada, esta es mi vida, no te metas conmigo, ¿verdad? Yo sé lo que tengo que hacer con mi vida y quién sabe qué tanto. Y a veces ahí están los papás con los hijos, no hijo, mira que no lo hagas, no te metas, tú ya hiciste tu vida, déjame a mí hacer la mía. ¿Sí han escuchado alguna vez esto? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Y cómo terminan?
Es una tierra dura, orgullosa. Pero cuando hablamos de la tierra fértil, de la tierra buena, es una tierra que se deja trabajar por Dios y que le dice: sale, Señor, échame el agua de tu palabra, dame los nutrientes, Señor, de tu amor, de las promesas de la palabra de Dios, de la sabiduría del Espíritu de Dios, de las reacciones mías en medio de la prueba. Señor, yo sé que tú estás quitando de mi vida toda esa basura, porque cuando alguien va a sembrar algo, no lo siembra ahí con vasos de unicel, ni con pedazos de Kleenex tirados, ¿verdad que no? Ni con espinos. ¿Qué es lo que hacemos? Limpiamos el terreno, ¿no? Primero lo limpiamos, luego traemos la pala, luego escarbamos allí. Nosotros en nuestra iglesia, allá en Amistad, tenemos 1,5 hectáreas. Y yo siempre dije: este lugar va a ser un vergel de Dios, el jardín de Dios. Ahorita llevamos sembrados más de 1,000 árboles, así, desde todos los setos que tenemos así en el perímetro, hasta árboles frutales, pinos, palmeras, plantas. A ustedes les encantaría ir allí algún día. Ahorita se está poniendo padrísimo porque todo está verdecito y en la parte de atrás, aún en el estacionamiento, todo. Hagan de cuenta que la gente se estaciona en el jardín, así bien padre, bien bonito. Y luego Sedagro nos acaba de regalar 300 árboles más. Wow, así hermoso. Pero nosotros tenemos que cuidar, nosotros tenemos que bendecir ese lugar. Nosotros tenemos que cerciorarnos, ¿verdad?, de que toda esa tierra, que todo lo que sembramos allí tenga los nutrimentos necesarios para que crezcan unas muy hermosas plantas. Wow. Aquí está el corazón humilde, aquí está el corazón orgulloso. Aquí está el espíritu de mansedumbre, aquí está el espíritu de rechazo. Muchas veces nos encontramos aquí porque muchas veces queremos ser jefes, queremos gritar, queremos mandar, nos gana el orgullo. ¿Y por qué esa señora se me metió? Y ya, óyeme, ¿qué? Y empezamos a gritar y empezamos a vivir todo lo contrario a la mansedumbre y a la humildad. Y fíjense bien, hay un versículo en Romanos capítulo 2 que cuando lo leí dije: wow. Romanos 2, versículo 5. ¿Me quieren acompañar? ¿Qué es lo que dice? ¿Sí? Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras, a lo que haya hecho. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a sus obras, conforme a sus obras. Esto no fue una invención del hombre, esto fue una invención del Señor Jesucristo. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan ¿qué? Gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, peleoneros, ¿verdad? Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. O sea, ahí, porque no hay acepción de personas, ¿para qué? Para con Dios. Todos se nos da una oportunidad. ¿Cuándo? En esta vida. Quiero terminar por hablar de 3 personajes que para mí
son increíbles. Los amo a estas personas, los anhelo ver allá en la gloria. Todos los que vamos a ir allá al cielo los vamos a ver, todos los que estamos aquí. Y el primero se llama George Washington Carver. A lo mejor ustedes habían escuchado de un George Washington, pero George Washington, bueno, fue adoptado por una familia y por eso le pusieron George Washington, porque era el apellido de esta familia. Carver, él vivió más o menos en los 1860, 1800, bueno, más o menos en ese tiempo, cuando fue la emancipación de la raza negra en los Estados Unidos. Y él desde niño era un pequeño que amaba la naturaleza, iba y recolectaba plantitas y flores, insectos y todo, y estudió bajo sus propios recursos. Y alguien por ahí vio que era un niño demasiado inteligente y demasiado estudioso, y aún que personas de raza negra no podían ir a las escuelas públicas y menos a universidades. A este niño se le permitió ir a la escuela, pero lo tenían hasta allá atrás, que nadie lo viera, ¿verdad? Y él escuchaba las lecciones que se impartían todos los días. Y George Washington Carver llegó a ser un investigador, un botánico, un agrónomo que estudió mucho las plantas, pero hubo algo que él estudió muchísimo, el cacahuate. Y él, en su laboratorio donde él investigaba, donde él trabajaba, descubrió aún hasta elementos energéticos, así como la gasolina, provenientes del cacahuate. A este hombre, George Washington Carver, le debemos la crema de cacahuate, ¿no? Fue una de las cosas más sencillas que él hizo, ¿no? Pero gracias a él tenemos una crema, un Skippy bien rico, que vamos allá a Walmart y ¡ay! Me va a traer mi cremita de cacahuate para ponerla en mi pan tostado, ¿verdad? Bien riquísimo. Bueno, un día, porque él se dedicó a escribir y todo esto, y dentro del mundo científico en los Estados Unidos, él llegó a ser pues muy famoso. Pero se menciona un relato que un día él estaba en un hotel, y en este hotel estaba cerca ahí de la puerta del hotel. No sé qué estaría haciendo allí, pero bajó un hombre blanco, ¿verdad? Tejano, así muy adinerado, y venía así con 2 maletas. Entonces iba ya a salir de ese hotel y deja las 2 maletas en el piso y le dice: negro, ven tú, órale, toma estas maletas, llévamelas a mi carruaje, allá que ya tengo prisa, órale, negro. Y él, en vez de decir: ¿qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te pasa? Que no sé qué, ¿verdad? Dice: claro que sí, para mí será un honor servirle. Un hombre cristiano, un hombre de la palabra, George Washington Carver, un hombre de fe, un hombre de principios, un hombre de humildad. Y tomó, yo creo que de haber pensado: pues a mí qué me cuesta, ¿no? Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor. Y tomó sus maletas, las llevó y las dejó ahí en el carruaje. Un acto de humildad increíble. Dice la palabra de Dios: Dios da gracia a los humildes, pero rechaza ¿a quién? A los soberbios, ¿verdad? El segundo caso es un caso increíble y no sé si ustedes han escuchado de él. Este hombre se llama Hamilton Naki. ¿Habían escuchado de él? Es un hombre sudafricano. Él vivió en Ciudad del Cabo, en los suburbios de Ciudad del Cabo, de la manera más pobre, paupérrimamente pobre. También cuando todos los del, ¿cómo se llamaba esto? Se me fue el nombre. Apartheid. Del apartheid en Sudáfrica, ¿verdad? Cuando relegaban a la raza negra, no los querían, los tenían solamente como esclavos. Pues este hombre, a la edad de 13 años, empezó a trabajar en el jardín de una universidad. Él era el jardinero allí. Pero estando en la universidad, en las noches, relata su biografía, que se iba a las bibliotecas a leer. Y empezó a tener tal conocimiento porque él trabajó en la Universidad de Medicina.
pero tal conocimiento tuvo, de verdad que las personas que los rodeaban dijeron: oye, este es buenísimo, sabe muchas cosas y no sé qué. Entonces lo pusieron a trabajar en el laboratorio donde estaban todos los animalitos y lo pusieron a anestesiar a todos los animales. Entonces lavaba las jaulas y todo, los animales les daba de comer y agua y todo, pero también los anestesiaba. Terminaba su hora de trabajo y él investigaba y les hacía cirugías hacia los animales. Pues él aprendió a hacer trasplantes de hígado y les enseñaba a los alumnos de medicina a hacer sus trasplantes. Venían los cirujanos y veían la habilidad con la que él operaba. Un hombre cristiano, un hombre temeroso de Dios, un hombre de la palabra de Dios, un hombre de fe, Hamilton Naki. Él, si ustedes leen su biografía, lo pueden checar. Él fue un hombre que realizó y estuvo en el primer trasplante de corazón que se hizo en toda la humanidad en la tierra, allá en Ciudad del Cabo, en un hospital. Pero lo tuvieron que meter clandestinamente porque él era de raza negra y era un oprobio si estaban operando a un blanco que un negro tocara su sangre. Era un oprobio, ¿no? Lo metían a la cárcel. Entonces lo metieron clandestinamente, con esa habilidad, con esa maestría, con ese arte increíble. Le decían el cirujano clandestino. Supieron todo el mundo médico qué era lo que estaba haciendo en Ciudad del Cabo, que había ya un trasplante de corazón. Hicieron un congreso para irse allá a Ciudad del Cabo, a ver qué era lo que estaba pasando, todos los médicos, los cirujanos cardiovasculares. Y llegaron allá, pero como Hamilton Naki era negrito, ¿verdad? Era el que sabía más de todos. Le pusieron su traje de jardinero, le dieron su podadora y mientras todos estaban allá en el congreso, Hamilton Naki lo pusieron a cortar el pasto. Jamás replicó, o sea, les puso al brinco. Era una humildad de este hombre. Cuando murió en el año 2007, hubo un reconocimiento de toda la nación y de los médicos a los cuales él había instruido. Fue algo sin precedente allí en Ciudad del Cabo. Un hombre húmedo, un hombre que dio un fruto increíble, un fruto que permanece al día de hoy. Y en tercer lugar, quiero leerles algo que me llamó muchísimo y dije: esto lo tengo que decir. Dice así: un hombre de 75 años viajaba en un tren y aprovechaba el tiempo leyendo un libro. A su lado venía un joven universitario que también leía un libro voluminoso de ciencias. De repente el joven percibe que el libro que va leyendo el anciano es una Biblia y sin mucha ceremonia le pregunta: ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas, lleno de cuentos? Claro, por supuesto, le respondió el viejo. Pero este no es un libro de cuentos, no es un libro de fábulas, es la palabra de Dios. ¿Usted cree que estoy equivocado?, replicó el anciano. Claro que está equivocado. Creo que usted, señor, debería dedicarse a estudiar ciencias, historia universal. Vería cómo la Revolución Francesa ocurrida hace más de 100 años mostró la miopía, la estupidez y las mentiras de la religión. Solo personas sin cultura o fanáticas todavía creen en esas tonterías. Usted, señor, debería conocer un poco más de lo que dicen los científicos sobre estas cosas. Y dígame, joven, ¿qué es lo que los científicos dicen sobre la Biblia? Mire, como voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo para explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para que le pueda mandar algún material científico por correo. Así se ilustraría un poco sobre muchos temas que realmente importan al mundo. El anciano entonces, con mucha paciencia, abrió cuidadosamente el bolsillo de su abrigo y le dio su tarjeta al joven universitario. Cuando el joven leyó lo que allí decía, salió con la cabeza baja
la mirada perdida, sintiéndose peor que una amiba. La tarjeta decía: profesor doctor Luis Pasteur, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia, químico bacteriólogo, que realizó descubrimientos de enorme importancia en las ciencias naturales, en la química, en la bacteriología, y a quien le debemos todo el proceso de pasteurización. ¿Cuántos han tomado leche pasteurizada? Está pasteurizada, ¿verdad? Todos los de Tetra Pak. Este hecho fue un hecho verídico ocurrido en 1892. ¿Sabes qué? El que le cree a la palabra de Dios, le cree a un Dios que lo hizo victorioso conforme a la misma naturaleza de Dios. Tú y yo fuimos hechos a semejanza de Dios. Y cuando Dios hizo todas las cosas, dice: todo lo que yo hice es bueno, bueno en gran manera. ¿Qué tipo de tierra queremos ser tú y yo? ¿Qué tipo de terreno queremos tener? Si tú quieres tener una tierra fértil, una tierra valiosa, me encantaría que te pusieras de pie. Avivamiento en este lugar, con sus palabras nos restaurará, trayendo un río de amor y gracia. Los corazones sedientos están, adoración inunda este lugar.